Feliz Navidad, bienvenidas y bienvenidos a tu programa en línea con Gilberto Ángeles. Estamos transmitiendo el día 25 de diciembre, en que todos después de la celebración de la cena de Navidad, pues estamos desvelados y a lo mejor un poquito crudos. Pero la tarde de hoy tenemos, como siempre, un invitado súper especial, que ya lo considero como un hermanito espiritual para mí. Él es Antonio Peña. Toño, bienvenido a En Línea con Gilberto Ángeles, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Gilberto. Te agradezco siempre la oportunidad de estar aquí con tu público y en Change TV. Y déjame decirle al público cuál es el tema del programa de hoy. Obviamente tiene que estar relacionado con la Navidad y se llama Solsticio de Invierno y el nacimiento de algunos dioses. Es correcto. Hoy vamos a platicar mucho del cielo que de los dioses, ¿no? Vamos a ver cuál es la relación que existe entre los eventos estelares y los dioses que hemos venerado. Que han nacido en una fecha determinada por los astros ¿Es correcto? y que ahora nosotros festejamos o celebramos, por ejemplo, al Maestro Jesús el 25 de diciembre. Es correcto. Muchas religiones tienen su festividad del nacimiento de sus dioses el 25 de diciembre también. Y yo quisiera comenzar por tratar de explicar un poquito qué es el solsticio y Por favor. qué es lo que tenemos, por qué se celebra, ¿no? Desde 3000 años antes de Jesús ya se festejaban, ¿no? Se llamaba fiestas saturnales, se dedicaban a Saturno en estas fechas. ¿Cuál era el objeto de estas fiestas? Mira, el 21 de diciembre, por ejemplo, en este 2024, el 21 de diciembre pasado, fue a las 10:21 de la mañana, el Sol entra en el trópico de Capricornio, perdón, entra en el trópico de Capricornio en el hemisferio sur. Y esto hace que las noches sean más largas en el hemisferio norte. Solsticio quiere decir sol muerto, sol estático, sol quieto. Durante 3 noches son 3 noches muy largas. Es decir, la noche del 22, del 23 y del 24 de diciembre son las noches más largas de todo el año. Sin embargo, el día 25 es el día cuando el día empieza a ser un poquito más grande y la noche se reduce. Metafóricamente es la luz venciendo a las tinieblas. Y es por eso que muchos han adoptado esa fecha para poder celebrar el nacimiento de sus dioses. Es el nacimiento del año solar, el solsticio de invierno, el día 25. ¿Cómo sabemos que pasa esto? Bueno, el solsticio de invierno es un evento donde el Sol, por cuestiones de la elíptica, alrededor del Sol, eh, 3 días se ve estático, se ve quieto, se ve muerto. Durante 3 días el Sol está quieto. Esto pasa tanto el 21 de diciembre como el 21 de junio. Pero el del 21 de diciembre se celebra por ser una cuestión más espiritual porque es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. ¿Qué pasa en las noches del 24 y por qué se celebra el 24? Bueno, el 24 de diciembre en la noche, a medianoche, ojalá hubieran tenido la oportunidad de verlo, sales a ver el cielo y en el cenit, a medianoche, están el cinto de Orión, conocido por todo el mundo porque pues, son los Reyes Magos, ¿no? Los Reyes Magos, Las sí. estrellas de los Reyes Magos. Estas estrellas están alineadas, una es junto a otra. Y hacia el noroeste, hacia el norponiente, hay una estrella que es la más brillante de esa zona, que se llama Espiga, o Casa de Pan, o Belén. Y esta estrella es la estrella más brillante en el cielo, en esa zona, y corresponde a la constelación de Virgo. Virgo es una constelación, tiene muchas estrellas, pero la más brillante es Espiga, La espiga o la estrella de Belén. o estrella Belén. Entonces, empezamos ahí porque queremos explicar por qué fueron los nacimientos de los dioses ahí y por qué vienen las tradiciones. Nace en Virgo una alineación, esa estrella se alinea con las tres del cinto de El Orión cinturón. y al sur, oriente, está una estrella, la estrella más brillante del cielo en la época de Navidad, en la época decembrina, que es la estrella que se llama Sirio. Sirio es nuestra estrella más vecina, más cercana, 4.6 años luz. Espiga está a 260 años luz, está No, pues bastante está más más lejos. cerquita
Entonces, obviamente, la Sirio. cercanía de Sirio hace que sea más brillante en el cielo nocturno. Después de la luna, como cuerpo celeste, es esa estrella la más brillante en el cielo. Entonces, si tú te das cuenta, esta alineación es muy peculiar porque el 24 en la noche, al alinearse, esa alineación da a un punto en el horizonte y por ese punto exactamente va a salir el sol. Wow. En ese punto exacto sale O el sea, el sol. 25, hoy 25, Hoy 25 salió en salió ese punto exactamente exacto el sol, en esa alineación indicado por los perfecta. astros, ¿no? Es Digamos. correcto. Entonces, por qué vienen entonces las tradiciones? ¿Por qué vienen las metáforas, los cuentos? Era muy difícil poder explicar estas cosas en tiempos remotos. ¿Cómo explicarles las alineaciones de las estrellas a la gente que no tenía un nivel cultural suficiente para poder conocer las estrellas y conocer las alineaciones y cómo funcionaba la mecánica celeste? Entonces lo más sencillo era crear metáforas, crear historias que nos permitieran identificar las alineaciones para poder tener un referente. Es importante decir que el referente del nacimiento del nuevo sol, vamos a decirlo así, es el regreso del sol a la zona tropical, abandona el trópico de Capricornio y regresa a la zona tropical. Ese nacimiento nos da el augurio de que va a haber nuevo tiempo de calor, nuevas cosechas y forma de vivir. Si no hay cosechas, no hay forma de comer y la gente necesita comer. Entonces el augurio era enorme, ¿no? Porque después de fríos y de seco, de una temporada seca, aunque se vienen los tiempos fríos, empieza a renacer el sol hacia su camino, hacia el Ecuador. Todos los días va saliendo un poquito más al norte, un poquito más al norte, hasta que llega nuevamente al Ecuador el 21 de marzo. Entonces, aquí, en la época antigua, lo más importante pues, era tener ese augurio de que va a haber de comer. Por eso se festejaban esas fiestas. Es que es la época de bonanza, ¿no? Es Como la época dices, del inicio de la... cosechas y hay comida y Claro, hay animalitos para comer es también y correcto. bueno, se reproducen los Es animales, un hay ciclo. flores, muchas cosas. Es el ciclo completo. El 21 de diciembre es el comienzo de la época que en principio va a ser frío por la inclinación de la Tierra. Pero conforme va avanzando hacia el norte, el sol va a hacer más calor. Entonces ese es el augurio de que empezó otra vez el año y que va a haber esa fortuna de tener cosechas y buenas cosechas. Uh-huh. Ese es el principio original. Oye, Entonces, perdón que interrumpa. sí, Y dime. eso es por lo que termina el año calendario y nos deseamos como prosperidad y Prosperidad. abundancia y Es felicidad, correcto. etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, la Saturnal es una fiesta donde se comparte la comida y se comparten regalos. Desde tiempos inmemoriales, en esa fecha se compartía con las personas, con los seres queridos, regalos y comida. Se hacía una cena, como se hace ahora la del 24, Sí. se hacía la cena saturnal y en esa cena se hacían intercambios de regalos. No son nuevos los intercambios de regalos, son de 3000 años Ancestrales, antes. 3000 años atrás, como decías. Ajá. Entonces, ¿cómo explicar entonces a las personas que no tienen ese conocimiento de la mecánica celeste esta cuestión? Pues a través de metáforas. Entonces, como te dije, esta alineación nace en Virgo, en Belén, a través de las tres estrellas del cinto de Orión y se va hasta Sirio, que es la estrella más brillante, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Pues dice, pues nació de una virgen en Belén, tres reyes lo visitaron, guiados por una estrella, al lugar donde nació. Es una referencia solar, es una referencia a dónde va a salir el sol. Y entonces eso hacía que las personas pudieran identificar de alguna manera, a través de la historia y de la metáfora, la, la mecánica celeste. Y el solsticio De de invierno. invierno, Es ¿no? correcto. Estaban satisfechos porque las 3 noches más largas del año habían terminado. Ahora ya eran noches más cortas. Más Empezaba el cortas camino, la celebración, hay ¿no? que celebrar. La luz vence a las tinieblas, por fin. Entonces, realmente esta celebración data de muchos años atrás. De los personajes que se les atribuye un nacimiento el 25 de diciembre, se puede considerar a Horus, a Baco, a Mitra, a Jesús, inclusive Huitzilopochtli se considera que nace el 25 de diciembre. En la
la leyenda mexica se le llama el colibrí zurdo. Es decir, como sale a la zurda del sol, sale en la posición más izquierda, en la posición más al sur, es un pequeño pájaro que dura poco, ¿no? Entonces es el sol que renace ese colibrí. El colibrí zurdo es Huitzilopochtli, nace el 25 de diciembre en referencia al nuevo ciclo solar que comienza ese día. Oye, pero en cada una de esas culturas, como estás hablando, bueno, mencionas Horus, los egipcios, luego Baco, pues Baco, obviamente son los griegos, griego. y luego Cristo ya con los romanos y lo que Con, son con los hebreos, hebreos, ¿no? Los hebreos. ajá, ajá. Y en México, en nuestro pueblo mexica, en nuestra tierra mexica, Huitzilopochtli, Huitzilopochtli, ¿no? es correcto. Entonces, lo más sensacional de esto es que todo coincide con los astros, con lo que nos indican los astros, Con ¿no? los astros. Alguna vez platicamos respecto de un tercer movimiento que tiene la Tierra que se llama la precesión de los equinoccios. Cada un grado, la Tierra se va moviendo como un trompo también, ¿no? Como cabecea, hace un Sí. cabeceo. Ese cabeceo tarda 2000 y pico de años, no, perdón, 30 y tantos mil años. 30 grados son 2130 años. Cada grado son 71 años, más o menos, no son exactos, porque dependiendo de la constelación a la que apunte, tarda más o tarda menos, ¿no? Pero un grado en esa precesión de los equinoccios es de 71 años. Entonces, para nosotros no es perceptible. Lo curioso es que, por ejemplo, si hablamos de Horus, estamos hablando de casi 4000 años antes de Cristo, ¿sale? 2000 años después, Moisés se da cuenta que en la precesión de los equinoccios no está, sube al centro, al cerro ¿cómo se llama? Al monte Sinaí. Al monte Sinaí, y entonces descubre que el sol ya no está saliendo sobre la constelación de Leo, sino que está saliendo sobre la constelación de Aries. Perdón, Tauro, estaba saliendo un Tauro y Tauro sale en Aries. Y entonces baja y le dice al pueblo, oye, ya debemos destruir todos los dioses. Apis, porque era Apis, el dios Tauro, el dios de becerro de oro. El vellocinio El de oro vellocinio que ajá. habla la Biblia, ¿no? Es correcto. Entonces, si ves, también hay una coincidencia en la etapa de esa precesión de los equinoccios. 2000 años después comienzan los hebreos a tocar su cuerno de cordero en conmemoración a esa precesión y en conmemoración al nuevo sol. Y 2000 años después, alguien dice, ¿sabes qué? Ya no estamos en Aries, ahora estamos en Piscis. ¿Sí? Piscis es la representación de Jesús. Jesús es la representación solar del El sol. pescador de hombres, ¿no? En el área, Tiene que ver con en esto. la constelación de Piscis. Y entonces por eso todo está asociado a pescado, a pescadores, a hombres de mar, ¿no? Entonces, todo esto se ha formado de historias, pero son la misma historia. Hay un libro que se llama 3000 años, Jesús en el año 3000 antes de Cristo. Y ese libro habla de todas las coincidencias literarias que existen entre los libros egipcios y la Biblia, ¿no? Y entonces algunos escritores que son muy, muy reconocidos han descubierto que tienen innumerables coincidencias, ¿no? Por ejemplo, Horus caminaba sobre el agua, tenía 12 apóstoles, convirtió el agua en vino. Si lo vemos así, pues parece que hubo un plagio de la Es lo historia. que te iba a decir, un plagio. Porque, Parece un plagio de... aquí tengo esta historia, Ajá. aquí le cambio esto y le Ajá. pongo, en vez de Horus, le pongo Jesús, Jesucristo. Acá le es pongo correcto. que es la iglesia católica o Y aquí, cristiana. y en lugar de ser río Nilo, va a ser el Exacto, río Jordán, ¿no? Jordán el Jordán. Entonces, Y lo adecuamos a nuestra época, bueno, a la época de Cristo, cuando él vivió. ajá, Y ya es como la historia verdadera, a ¿no? la era correspondiente en Piscis, ¿no? No te voy a hablar de personajes porque tengo muchas dudas de su existencia, ¿no? Ambas son historias metafóricas de esa precesión de los equinoccios, de esa rotación, de esa traslación solar. Todas son historias que se van adecuando a la cultura y a la filosofía de la gente. Lo más bonito es que
el sol siempre ha cumplido su tarea, siempre se ha alineado, siempre ha salido por el punto correcto. Es como en Porque es los una tiempos mecánica, precisos, ¿no? es el tiempo Siempre, exacto, siempre es en el tiempo exacto. es tiempo No se astronómico. va, por decir algo, al 15 de enero No, no, o al no, 3 de enero, ¿no? no, no, Siempre es exacto, el 25 de diciembre. diciendo. Inclusive, por ejemplo, ahorita estamos ya muy cerca relativamente, estamos entre 180 y 200 años de que cambie la era, pasara de Piscis a Acuario, ¿no? Es decir, en el equinoccio de primavera, el sol saldrá por la ruta de Acuario, ya no de Acuario, sí, Piscis, claro. sino de Acuario. Y si vemos las escrituras y las Biblias, por ejemplo la Biblia, Juan establece que cuando le preguntan a Jesús, oye, y cuando tú ya no estés, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Jesús les contesta, ¿no? Cuando ya no esté yo, porque yo voy a estar hasta el fin de los tiempos, dijo él. A lo mejor quería decir hasta el fin de esta era, ¿no? Y dice, pero deben de seguir al hombre que va con un cántaro al agua, haciendo referencia a la constelación de Acuario. De Acuario, claro. Ujú. Entonces, cada era va teniendo sus cambios de personajes, de dioses, para poder satisfacer la necesidad humana de la creencia. Entonces, quiere decir que probablemente cuando empiece la era de Acuario, vendrá a lo mejor el mismo Cristo u otro personaje que lo sustituya. Ajá, Para es entonces correcto. darnos como otro maestro en quien creer. Así Digo, es. no nos va a tocar, obviamente, porque dentro No, de no nos va a tocar. años no vamos a estar aquí, No nos va a ¿no? tocar, pero ya estamos muy cerca, después de 2000 años, De pues ya 2000 estamos muy años, sí. cerca, ¿no? Pero entonces, ese es el referente estelar, ese es el referente del cielo. La mecánica celeste siempre va a cumplir con su tarea. Y explicarnos lo que pasa en el cielo a través de metáforas, pues es la cosa más sencilla, ¿no? A un niño de 3 años no le puedes explicar las cosas con profundidad, se las tienes que explicar con sencillez, con practicidad para que las entienda. Igual pasa en la antigüedad, ¿no? La gente que tenía ese patrimonio de conocer el cielo era muy escasa. ¿Y cómo poder explicar? Pues a través de la metáfora, a través del cuento, a través de la historia. Entonces, pues esa es la relación. Hay 36 dioses que nacen el 25 de diciembre, ¿no? Y a mí me parece como demasiada coincidencia, ¿no? Mm. Que en cada cultura y en cada época sea en la misma fecha que nacen como el Maestro Jesucristo, ¿no? Ajá. No digo el Niño Dios, porque bueno, eso es para quienes creemos en el En la mismo, deidad. ajá, en la deidad, pero en la parte de Jesucristo como Maestro, pues vino a enseñarnos muchas cosas, ¿no? También Pero muchas de cambió el esas mundo. cosas que nos enseñó ya estaban también hace 3000 años. Por eso el libro este de, ay, no me acuerdo el autor, se llama ¿Jesucristo? Jesús en el año 3000 antes de Cristo. Antes de Cristo. Sí, porque establece las referencias que ya existían 3000 años antes de Cristo en las mismas escrituras de la Biblia. Entonces, parece un plagio Entonces esta de historias. tradición de la cena y los regalos, pues es de hace más de 5000 años, ¿no? Aproximadamente. Nosotros estamos celebrando a partir del nacimiento de Cristo, pero los egipcios ya lo hacían hace 3000 años, Es ¿no? la natividad natividad del sol, del sol. el nacimiento del nuevo sol. La era de Saturno, decías, ¿no? No, es el referente Saturno, porque en esta época del año es fácilmente visible Saturno, ¿no? Y brilla bastante. Y como está limpio el cielo, porque no hay nubes, es muy, muy fácil localizarlo, muy fácil, ¿no? Es casi tan brillante como Venus, pero su posición es diferente. Y con un telescopio no muy grande se puede observar plenamente, inclusive las lunas de Saturno, ¿no? Y te voy a decir, pues yo creo que a lo mejor nosotros aquí en la ciudad no podemos ver tantas Es muy estrellas por difícil. las luces que irradiamos en todos lados, en las calles, por decir algo. Pero si te vas a un lugar despoblado, en provincia, es muy probable que puedas ver más estrellas. Y entonces este fenómeno que tú dices del cinturón de Orión, buscando la estrella de Belén o de... Es Sirio. Sirio. No, Sirio. Sirio es de este lado, ¿no? Sirio es en el, ajá, Del lado izquierdo y Belén del lado del derecho, lado ¿no? derecho. Pero las referencias son Ajá. el cinturón de Orión, que Sí. son los 3 reyes Así magos, es. y buscar a A Belén la de este lado, a la derecha hacia el norte, y Sirio, así es, a la a la izquierda izquierda. y hacia el sur. Y eso nos da exactamente la posición en la que va a amanecer
el sol el día 25 Es el de punto diciembre. exacto de su salida. Exactamente. Entonces, pues ahí, y con esto quisiéramos decir, pues es bien bonita la tradición, pero también tiene un razonamiento lógico, ¿no? Y es un razonamiento de mecánica celeste, es un razonamiento de existencia que no podemos negar. Oye, pero que no se inventó ayer, ¿no? No, no, Sino no, que no. yo creo que tiene más de 5.000 años, porque para que se diera este raciocinio, pues primero tuvo que haber mucha observación y no observaron un año ni dos, a lo mejor observaron esto 300 años hasta que le fueron dando forma, ¿no? Y ya se dieron cuenta de cómo era el movimiento de los astros y de qué sucedía ese día y qué pasaba en adelante con lo que estamos hablando de, pues viene la primavera, cultivamos semillas y cosechamos después un alimento y todo eso nos da como una prosperidad y una abundancia Claro. en la naturaleza, En ¿no? la naturaleza. Aparte de la que podamos tener económicamente, ¿no? Si tú te das cuenta, dice el primer, la estación primera es primavera, ¿no? Primavera, primer Primavera, sí. verde. El Primer verdor, ¿no? Ujú. Primer verdor. Primer verdor. Sí lo sé porque me lo has explicado en otros programas, por Y eso luego verano, verde pleno. verde pleno. Y luego otoño, sin tono. Ya no hay tono verde. Invierno, sin verde. Sin verde. Sí, porque es, bueno, a lo mejor en México no tanto, pero en países de Europa y más al norte del continente americano, todo se pinta de blanco, ¿no? Por la nieve. Adelantito del trópico de Capricornio, todo es, perdón, para adelante del trópico de Cáncer, en el norte de nuestra república, ya es frío, ¿no? Es frío y es nieve. Ya hay mucha nieve. Mientras más al norte, más frío. Y a mí me interesaba mucho invitarte para que nos Gracias. explicaras esto que nos estás diciendo, porque para el público pues debe también ser muy interesante tener este conocimiento a la mano a través de alguien tan experto como Muchas tú, que gracias. conoce estos temas y que sepamos que pues esta tradición de abrazos, de presentes, de buenos deseos, de desearnos lo mejor para un siguiente año es como para un nuevo ciclo, ¿no? Que se está dando a partir del equinoccio de invierno, ¿no? Del solsticio de invierno. Perdón, del solsticio de invierno. Del solsticio de invierno. Entonces eso es súper, súper interesante. Sí, es la celebración del nuevo sol, de la nueva vida, de volverse verde nuevamente la naturaleza. Y en la parte del 31 de enero, ¿cómo nos lo marca, no? Bueno, esa parte, acuérdate que Gregorio cuarto o quinto, no sé cuál, cambió el calendario, ¿no? Y decidió que el 1 de enero iba a ser el primer día del año, en el calendario gregoriano. Si lo vemos astronómicamente, el primer día del ciclo solar pues, es el 25 de diciembre. Entonces, Ok. podríamos decir que el año solar empieza el 25 de diciembre, pero el año gregoriano empieza El año calendario que manejamos Ajá. ahora es el 1 de Primero de enero, enero. pero tendríamos que estar empezando nuestro año El 25 solar el 25 Es de correcto. diciembre. Es correcto. Qué interesante todo esto que nos platicas, Muchas de gracias, verdad, de muchas verdad. Y por eso me gusta invitarte, Muchas ¿no? Y gracias. bueno, estamos ahorita celebrando, obviamente, el nacimiento del niño Jesús, la natividad del Maestro Jesucristo, que pues es un personajazo, ¿no? Que, digo, si a mí me dices, ¿a quién te gustaría conocer? Pues por el hito que marcó de un antes y un después en la historia de la humanidad, a Jesucristo, ¿no? Ujú. Y- Ese mismo antes y después también existía después de Horus y antes de Horus. Entonces, son personajes que han marcado los cambios en el mundo, ¿no? Los cambios estructurales. Moisés cambia también, hace un cambio estructural. Moisés saca al pueblo judío de Egipto. Sí, de ser esclavos en Egipto, Claro, ¿no? eso es correcto. Entonces, una fecha importante en esa. Se guiaron por las estrellas porque tenían que buscar las fechas correctas para poder salir de Egipto sin que se dieran cuenta los egipcios. Y escogieron una fecha muy, muy buena para poder salir. Cuando la luna llena estaba en plenitud, es el primer plenilunio de primavera, ese día sale la marcha de Del Egipto, pueblo de Israel de Israel. para liberarse de la opresión del pueblo Es egipcio, ¿no? correcto, ¿no? Y van al desierto, se encuentran en el desierto. Es curioso que la leyenda dice que tardaron 40 años para cruzar el desierto. Es un desierto que se puede cruzar en una semana, 3 días, 4 días. Pero si analizamos más a profundidad,
encontramos que el que los guía se da cuenta que no podían llegar a la tierra prometida con pensamiento esclavo. Entonces Claro. necesitaban dejar que murieran todos los que habían sido esclavos y que solo llegaran a la tierra prometida los hombres que habían nacido libres. Ya libre, sí, con una mentalidad libre, Libre, no de esclavitud. es correcto. Entonces esa gente que llega con un pensamiento de libertad, pues llega a colonizar, a conquistar y a desarrollar más. Si hubieran llegado con un pensamiento esclavo, pues estarían Se hubieran sometido, ¿no? Al pueblo que al estuviera... primer pueblo que los encontrara, se hubiera sometido. Entonces, es muy bonito estar estudiando estas cosas porque nos permite ver el comportamiento humano también. Claro. Si aquí pasa en México, ¿no? Que siempre nos han enseñado a decir mande, ¿no? Man, sí, No, no puedes decir qué. sí, Y ese mande es como de sometimiento, es como de sometido. esclavitud, algo que es como la herencia que nos dejaron los pueblos de Castilla cuando nos conquistaron. Es que no quiero decir España, ¿no? No, Porque no existía España en ese tiempo, pero de Castilla cuando nos conquistaron y nos volvieron como sus esclavos, ¿no? sí, y forma parte de nuestro ADN, ¿no? O sea, 300 años de esclavitud son muchos años de esclavitud, son muchas generaciones de Pero esclavos tenemos que cambiar ese mande por un dime, por un ¿no? dime o Por un por... dime para estar en igualdad de condiciones Y y no fíjate, sentirnos sometidos psicológicamente a la autoridad que está arriba, que puede ser el sacerdote, el el gobernador, gobernador, hasta nuestro presidente de colonia, ¿no? sí, todo. Y algo que es bien interesante también es que, mira, 300 años de esclavitud, en esos 300 años, los que estaban esclavos, lo que pensaban era, ¿cómo hago menos? Voy a hacer mi mayor esfuerzo para hacer menos. Porque pues no te pagaban, no tenías nada, pues tenías que buscar la manera de ser menos por lo que no te pagaban. Pues Y sí, eso se porque nos quedó en el probablemente ADN. nada más les daban alimento, Así ¿no? es. Semillas o algo para el pan o para Algo, hacer pues, pan, algo para que un sostenimiento pudieran básico, ¿no? sostener a la familia con lo básico, como Es dices, ¿no? correcto. Y aparte, bueno, pues estando en el desierto, Y ahora no estamos tienes con... muchas cosas, ¿no? Claro. Y ahora, por ejemplo, los mexicanos tenemos ese síndrome, ¿no? De que queremos hacer menos por lo que nos pagan, ¿no? Son 300 años de esclavitud española o Castilla que nos mantuvieron esclavos y que nos tuvieron sometidos y muchos de nosotros pues todavía seguimos pensando que mientras menos se haga, mejor. Pero es también como, perdón, contradictorio, porque vamos a Estados Unidos o a Canadá y trabajamos y trabajamos y trabajamos para demostrarles a los estadounidenses o a los canadienses que el mexicano es muy trabajador, ¿no? Sometido. Pero aquí no lo Es hacemos, ¿no? correcto. Aquí queremos vivir muy tranquilitos, Así sin es. trabajar mucho y todo eso. Toño, se nos acaba el tiempo del Muchísimas programa. gracias. Quiero darte las gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un privilegio. Para mí tú eres un maestro, eres Muchas gracias. inspiración por tanto conocimiento que tienes y que vienes aquí a compartirlo con Muchas nosotros. gracias. Y pues no sé si quieras darnos un mensajito ahorita que estamos en Navidad. Pues mira, primero déjame recordar que hace unos días vi que te dieron un reconocimiento como líder del año de 2024, líderes Fue de... un reconocimiento que organizó la Asociación Civil Corazón Naranja y se llama, perdón, Líderes de Hoy 2024. Es correcto. Y en el marco, perdón, en el marco del día 19 de noviembre, que es el Día del Hombre, y hicieron una listita de personas a las que ellos consideraban que se merecían este reconocimiento o este premio, y una de esas personas fui considerado yo, algo que agradezco muchísimo, ¿no? Bien merecido, mi hermano. Te agradezco Pues yo, muchísimo. muchísimas gracias, te agradezco infinitamente la invitación. Para despedirme, yo quisiera decir que si queremos emular el actuar de esos hombres, de esas personas, de esos personajes, lo único que tenemos que hacer es morir por nuestros ideales. Sea cual sea nuestro ideal, demos toda nuestra voluntad, todo nuestro esfuerzo para lograr nuestros ideales. Si quedamos a medias, no los logramos. Todos ellos fueron asesinados por sus discípulos o por sus hermanos y hoy yo los quiero invitar a que mueran por sus ideales, trabajen todo lo que sea necesario para lograr sus ideales, sus metas, sus aspiraciones, sus sueños. Los Muchísimas sueños son gracias. importantes, ¿no? Además no Importantes. tienen fecha de caducidad. No tiene. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Si tengo 100 años y tengo un sueño, voy a luchar por él hasta el último suspiro de mi vida. Y perdón, les agradezco mucho, feliz Navidad Gracias. nuevamente.
el favor, su atención. Este fue el programa con Antonio Peña, un gran amigo, un gran maestro, hablando del solsticio de invierno y el nacimiento de las deidades desde Chase TV, la televisión del cambio. Muchas gracias y buenas tardes. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad.